En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Buenas noches, estamos otra vez en Dato Mata Relato. ¿Cómo estás, Julieta? Muy buen lunes para todas y todos. Yo estoy muy contenta, muy bien. Bueno, hoy vamos a volver a un tema que nos interesa, que es hablar de pobreza y desigualdad, y vamos a hablar de la pobreza y la desigualdad como problema y cuáles son las alternativas de política. Y para eso tenemos como invitado al doctor Mauricio de Rosa, de la Facultad de Ciencias Económicas del Instituto de Economía. Bienvenido, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gustazo estar acá. Bueno, el tema de la pobreza y la desigualdad es un tema que a nosotros nos súper preocupa, analizar los datos, analizar la información, pero sobre todo queríamos hoy, más allá de que los datos se han agudizado y en particular todo lo que tiene que ver con la pobreza infantil y los niveles de desigualdad, queríamos verlo en una perspectiva más general, lo que es el Uruguay, y profundizar un poco y ver, bueno, cuál es la realidad hoy de la política económica, las alternativas. Entonces, para poder entender mejor el fenómeno y para poder profundizar en ello, porque entendemos que los temas de pobreza y la desigualdad es una de las trabas más grandes que tiene el país como para el desarrollo económico. Entonces nos parece que son temas que falta mucho debate y que a nivel de lo que son los analistas y de lo que es el sistema político a veces se hace un poco de no tocarlo, pero hoy en día Uruguay, un país pequeño y de poca escala, y con las potencialidades que tiene, tampoco nos podemos permitir determinados niveles de pobreza, y en particular lo que han sido los datos de pobreza infantil, que son como súper alarmantes. Entonces queríamos empezar hablando un poco cuáles son los principales rasgos de la pobreza en Uruguay y cuáles han sido los cambios en los últimos tiempos. En particular, la realidad COVID nos ha cambiado mucho, pero sí en estos últimos años nosotros partimos de un 2004-2005 con niveles altísimos de pobreza que cayeron enormemente y mejoraron los niveles de desigualdad en Uruguay, pero hoy tenemos un panorama que se está deteriorando. Entonces, bueno, ¿cuáles son los principales rasgos de la pobreza y más allá de los indicadores tradicionales, como para poder entender el fenómeno, verlo en una perspectiva más de largo plazo y después pensar en, bueno, cuáles son las políticas hoy que existen para combatir la pobreza y cuáles son las alternativas y ese vínculo tan importante que hay entre pobreza y desigualdad como fenómeno? Ahí está, bueno, un montón de preguntas. Demasiado, ¿no? No, está bien. Pero más que preguntas, plantear el tema, pero No, sí hablar de los principales rasgos. No, pero me parece muy bien y además me parece muy bien cómo ubican el tema, porque, digamos, efectivamente me parece apropiado partir de una preocupación explícita por los niveles altos de pobreza que hay en Uruguay y los niveles altos de desigualdad que tenemos en Uruguay. Hay como un relato construido que tenemos como este mito del pequeño país igualitario, como una isla de igualdad en un continente súper desigual, que es parcialmente cierto, como todos los mitos, digamos, tienen una parte de realidad y una parte más de fantasía. Efectivamente somos un país relativamente igualitario, con relativamente poca pobreza en el concierto latinoamericano, digamos, pero somos un país todavía extremadamente desigual y somos un país con niveles altos de pobreza y, como señalabas, en particular altísima pobreza infantil. Si lo comparamos con países europeos, por ejemplo, en términos, por ejemplo, de desigualdad, estaríamos claramente en el fondo del pelotón, digamos. Somos una economía que tiene sus ingresos, su riqueza muy mal distribuida si la comparamos con lo que pasa, no sé, en Europa continental. Entonces me parece bien como partir de esta como consideración explícita de que tenemos un problema que hay que abordar, que se ha agravado, pero que igual es un problema que es bastante estructural. Un poco queríamos plantear eso, aparte, digo, más allá de nuestro perfil, bueno, Julieta como comunicadora, nosotros como economistas y que analizamos técnicamente los fenómenos, esto es un espacio en el cual también tenemos el desafío profesional de poder analizar los temas y poder comunicarlos. Esa es un poco la idea. Pero sobre todo decir, bueno, Uruguay es un país relativamente igualitario, pero es un país con determinadas riquezas que capaz que determinados niveles de desigualdad no tiene por qué permitírselos. Entonces, y entender
entender un fenómeno como es la pobreza desde una perspectiva más estructural es importante a la hora de poder analizar alternativas de política, sobre todo por algunos rasgos que marcábamos el otro día, lo que ha sido el crecimiento enorme de la pobreza infantil, lo que llamamos la infantilización de la pobreza. La negación a veces que hay a reconocer, porque humanamente es como una cosa de sensibilidad o de humanidad preocuparse por eso, además de la cuestión más técnica, ¿no? Pero también de poder contextualizarlo en un contexto de políticas económicas e indicadores y poder describir el problema. Entonces, bueno, esta era un poco la preocupación que queríamos y queríamos analizarlo, tener un espacio para discutirlo y analizarlo en profundidad y poder comunicarlo. Y además está bueno que lo planteen como en conjunto, digamos, pobreza y desigualdad, porque efectivamente son fenómenos que son distintos. O sea, la pobreza es no contar con... La pobreza medida por ingreso, ¿no? Sí. Es no contar con recursos monetarios suficientes para alcanzar una determinada línea de pobreza que digamos, que establece un conjunto de condiciones que un hogar debe tener para, digamos, para tener una vida mínimamente razonable, pongámoslo así por el momento de forma medio laxa. Tanto que la desigualdad es obviamente digamos, algo más parecido a la distancia que hay entre los hogares individuos, entre los ricos y los pobres. Entonces, son fenómenos distintos, pero están súper relacionados, en particular en un país como Uruguay, que sigue siendo un país relativamente pobre. O sea, nuestro ingreso per cápita, digamos, es relativamente escaso. Es la mitad que los países de la OCDE, por ejemplo. Entonces, y las proyecciones de crecimiento económico están demasiado magras como para pensar alternativas. No son buenas. Y entonces eso, digamos, ya te impone una cierta restricción y te fuerza a discutir pobreza y desigualdad de forma conjunta por una razón muy elemental, y es que si uno tiene una economía con ingresos relativamente magros, acotados, y está muy mal distribuida, está muy concentrada en unos grupos relativamente pequeños de población, evidentemente va a haber un vasto conjunto de gente que va a tener que sobrevivir con muy poco. Entonces, si uno tiene poco ingreso y está mal distribuido, evidentemente hay una parte grande de la población que va a tener que vivir con muy poco, y eso, digamos, es parte de las explicaciones de por qué tenemos pobreza. Solo un dato como para ir haciendo diente. Y un concepto que manejamos mucho en economía, que es el tamaño de la torta. Claro, o sea... ¿Y quién tiene el pedazo más grande? La torta no es tan grande y un grupo de población muy chico tiene una parte demasiado grande y deja migajas para el resto. Ahora vemos más desigualdad en general, pero un indicador que es bien fuerte. El 1% de más ingresos en Uruguay captura algo así como el 15-16% del ingreso total de la economía. Esto equivale a lo que tiene el 50% más pobre combinado. O sea, el 1% de más ingresos tiene el equivalente de ingresos al 50% más pobre de la población, todo junto. Eso también se puede ver, por ejemplo, en que en Uruguay los metros cuadrados que ocupan los barrios privados equivale también a los metros cuadrados de los asentamientos en Uruguay. ¿En serio? Son cifras muy parecidas. Esa no la tenía, mirá. Sí. Es impresionante. Ahí, claro, eso te da cuenta, digamos, empieza como a dibujar un escenario en el que efectivamente hay una concentración bien marcada de los ingresos, y eso claramente te condiciona en términos de pobreza. Que efectivamente, digamos, hay un agravamiento después de la crisis del COVID y las políticas que se están desarrollando por parte del Ejecutivo. Hay un empeoramiento de la situación que venía, como decías, digamos, de una mejora bastante marcada que se dio en pobreza. Arranca en 2004, 2005, ya la caída de la pobreza es bien marcada, con el crecimiento económico primero, y después con un conjunto de políticas que ahora las mencionamos, pero que fueron deliberadamente redistributivas. La pobreza cayó muy fuertemente entre 2004 y 2005 hasta 2015, 2016. La pobreza vino cayendo de forma bastante dramática. La pobreza para el promedio de la población y también la pobreza infantil, como que cayeron todas juntas. Cosa que tiene sentido, porque recordemos que, digamos, la pobreza infantil, un niño es pobre cuando vive en un hogar pobre. Así que, o sea, tiene sentido que esto El otro día hicimos un podcast sobre el tema del aumento de la pobreza y en particular de lo que era la infantilización de la pobreza, y justamente lo que nos dedicamos un poco fue a explicar ese concepto de que la infantilización de la pobreza, en definitiva, son hogares donde hay niños, mayoritariamente niños, que es un dato que también es muy importante cuando analizamos el tema de la infantilización de la pobreza, porque la mayor cantidad de nacimientos se dan en los hogares más pobres. Y que también tiene otra cantidad de características, como son monoparentales, a veces mucha a cargo de mujeres. O sea, después entender todo el fenómeno también es importante, pero sí es ver esta trayectoria de que hubo primero
enseguida la crisis del 2002, esa bajada que tuvo repercusión en lo que fue el crecimiento propio de la economía, y después un conjunto de políticas que atendían esa situación de pobreza y que había muchas medidas focalizadas para determinadas características de esos hogares que estaban bajo la línea de pobreza. Y que fueron además bastante agresivas en el buen sentido del término esas políticas. Digamos, tenían un objetivo explícito de reducción de la pobreza y de reducción de la desigualdad. En desigualdad, el periodo de reducción, digamos, fue más acotado. Fue entre 2008 y 2012 o 13 aproximadamente. Y además se fueron a buscar, ¿no? El plan de emergencia claro. tuvo esa lógica del desembarco que se hacía a ir expresamente a buscarlo. El plan de emergencia tuvo mucho que ver con esta caída de la pobreza. Y también con la caída de la desigualdad. Porque en este periodo, y acá está bueno porque combina esto de pobreza, desigualdad y crecimiento económico. Digamos, en este periodo fue que se dio la caída de la desigualdad, ¿no? Entre 2008 y 2012 o 13. Ahí había crecimiento económico fuerte, pero claramente no es la única explicación, porque de hecho la relación que hay entre crecimiento económico y desigualdad es una relación bastante ambigua. En los 90 hubo crecimiento económico con crecimiento de la desigualdad. Claro. Después, cuando la economía entró en recesión y después en crisis en el 98, 2000, 2001, 2002, la desigualdad siguió creciendo. Y cuando la economía rebotó en 2004, la desigualdad siguió creciendo. O sea, la desigualdad crecía sin importar qué pasara con el PIB. Fue recién en 2007-2008 donde eso cambió y el quiebre de la serie es dramático, verdaderamente. Hay una caída muy fuerte de la desigualdad. Nosotros decimos que cayó el índice de Gini, que es un índice que se utiliza para medir desigualdad. Y que aparte es bastante duro para moverse. Es durísimo moverse, va entre 0 y 1. Digamos, y se movió. Perfecta desigualdad y 0 cuando hay perfecta igualdad. Bajó 0,07, que eso puede decirnos muy poco, digamos, pero esencialmente lo que nos dice es que recorrimos un tercio de la distancia que nos separaba de los países más igualitarios del mundo. O sea, en esos 8 años, en esos 4 o 5 años, recorrimos un tercio de la distancia que nos separaba de los países que son más igualitarios, los países del norte de Europa, ¿no? ¿Eso por qué pasó? Porque hubo crecimiento económico, pero porque hubo un conjunto de políticas que deliberadamente tenían como objetivo explícito la bajada de la desigualdad. ¿Qué pasó? Tenías primero plan de emergencia y después plan de equidad, que tuvo la reforma de las asignaciones familiares, ¿sí? Que fue una reforma muy grande. Ustedes piensan que la mitad de los menores del Uruguay, el 50% de los niños, niñas y adolescentes, está cubierto por alguna transferencia monetaria directa. Puede ser las asignaciones familiares, que son las más grandes, la tarjeta Uruguay Social, pero la mitad de los niños están cubiertos por alguna transferencia directa. Entonces, hay una política bien explícita como para fortalecer los ingresos de lo que decimos la cola baja de la distribución, como los hogares más pobres. Al mismo tiempo, tenías consejos de salarios que subían el conjunto de los salarios, pero en particular, porque así las pautas, subían más los salarios más bajos, ¿sí? Más rápido. Un incremento muy marcado del salario mínimo, que también levantó como los ingresos más bajos. Y al mismo tiempo, como en una especie de movimiento de pinzas, ¿sí? Teníamos arriba el IRPF, que apareció en el mismo momento, que moderaba el crecimiento de los ingresos más altos. Entonces, fíjense que había crecimiento de la economía, pero como tenías pinzas que apretaban ese crecimiento y reducían la desigualdad. Entonces, ¿qué pasó en ese periodo? Todos los ingresos crecieron, los del 10% más rico crecían y también los del 10% más pobre, pero los de los más pobres crecían mucho más rápido. Mucho más rápido. Entonces la brecha se acortó. Eso fue cómo se conjuró esta cuestión de la caída de la desigualdad. Y mismo si pensamos en lo que fueron las pautas salariales, también si uno ve los sucesivos convenios y las etapas, fueron desde la lógica de levantar los salarios sumergidos, de generar una mejora en la distribución del ingreso en todos los niveles. Entonces hubo un complemento de todas las medidas que iban desde las transferencias de ingresos, también claramente focalizadas, hacia todo lo que era los ingresos salariales, y después toda una política tributaria orientada hacia la redistribución. Entonces y con un conjunto de reformas estructurales que fueron de la mano, porque la reforma tributaria, FONASA, sí, claro, fue todo junto. O sea, fueron todos de la mano. Y hubo un aprovechamiento muy fuerte de lo que fue el proceso ese de crecimiento económico, que fue un periodo que en ese sentido fue bien aprovechado, ¿no? Exactamente, y creo que ese es el punto importante, es una de las lecciones, digamos. Hay varias lecciones. En primer lugar, que las políticas importan y que con buenas políticas uno puede bajar la desigualdad. Que no es un destino manifiesto de la humanidad ser cada vez más desiguales. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero... Algunos de acuerdo, otros no, pero digamos, la evidencia en sentido para Uruguay y para el mundo es abrumadora. O sea, la evidencia es abrumadora, que es posible efectivamente con políticas adecuadas reducir la desigualdad. 1. 2.
que para bajar la desigualdad no hace falta, no es suficiente tener una única política redistributiva, hay que tener un abanico de políticas que jueguen en toda la línea de frente para bajar la desigualdad. Eso también, ¿no? Perdón, ¿te frené? No, por favor. No, porque yo me quedé pensando también en esto de que planteamos un periodo de tiempo 2008-2013, ¿no? Y con políticas estructurales que tienen... son pensadas para un largo plazo, ¿no? No para un momento determinado. Sin embargo, este periodo cambia luego, ¿no? Tengo entendido también que cuando... ¿Cuándo fue que empezó como la economía a frenarse? El mismo 2014. 2014. Sí. Que ahí, digamos, en gestionar esa forma distributiva cambia todo el modelo de la desigualdad en ese sentido. ¿Qué pasa? Que estas políticas no pueden sostenerse como una política más allá de un ciclo de una administración determinada en nuestro país. Es que la pregunta es bien válida, porque en realidad una de las cosas que pasó fue que estas políticas tienen un efecto que es, como decimos, dinámico, o sea, que perdura en el tiempo, pero el grueso de esos efectos se desplegaba por única vez. O sea, cuando haces transferencias monetarias haces un cambio grande, eso implica una caída de la pobreza, de la desigualdad, pero que es como por única vez. O sea, dura los 3-4 años que dura la implementación de la política. Lo mismo con el IRPF. Una vez que uno lo monta, tiene un efecto redistributivo, pero después el efecto ese se modera. O sea, la desigualdad no sigue cayendo más allá del nivel al que cayó. Entonces, estas políticas, que fueron muy potentes, también se agotaron en un momento. Claro. Y el crecimiento económico, que también se frenó, y generó este efecto como de frenazo en la caída de la pobreza y la desigualdad. Que es relevante porque creo que hay que, digamos, volver a la mesa de diseño y pensar una nueva generación de políticas redistributivas para volver a poner a la desigualdad y a la pobreza en caída, para buscar el mismo efecto que se logró en este periodo, y es que, digamos, el crecimiento económico con una caída de la desigualdad hace que caiga la pobreza y cae mucho más rápido. Y este es un punto importante. Porque incluso si uno está preocupado solamente por la pobreza, la forma más eficiente, más rápida, más potente de bajar la pobreza es bajando la desigualdad. O sea, si van de la mano es muchísimo más rápido. Te puedo agregar otro tema, además, capaz que te brío un poco más, pero la misma lógica, el plan de emergencia era una parte de un conjunto de medidas y tenía que ver con salvar una situación, eso mismo, de emergencia social y con trabajar un conjunto de gente que estaba en condiciones de mucha marginalidad, pero también fue acompañado no solamente con el ingreso ciudadano, sino que fue acompañado, yo trabajaba en el MIDES en esa época, por un conjunto de políticas que tenían que ver con la construcción de derechos en las más diversas áreas. Trabajo por Uruguay, en la parte de vivienda, que después fue el Plan Juntos, y muchas de esas medidas, bueno, alfabetización, la Operación Milagro, sacar la cédula, ¿no? O sea, puedo seguir mencionando temas que estuvieron, todo lo que fuera la economía solidaria, y muchas de esas medidas que fueron parte importante de lo que era el despliegue del plan de emergencia, que empezaba por el ingreso ciudadano como una cuestión de, como dice Olescar, del escalón, de parte del ingreso y después empezar a transitar, después pasaron a ser políticas más de corte estructural, que tenían un enfoque claro de derechos y la multidimensionalidad que se tiene que trabajar. Y eso me parece como muy importante. Y otra cosa es decir, bueno, el modelo se agota y también hay algunos núcleos duros de pobreza que había que tocar, o sea que también tenía que reinventarse para una nueva realidad económica y también para ver cómo dar continuidad a un proceso que entre el 2005 y el 2015 era otro Uruguay, ¿no? Sí. Trajiste dos cosas que son de mayor importancia. Una es, primero, destacar esto de la multidimensionalidad de la pobreza y de la desigualdad. Yo estoy hablando de una cosa muy acotada, que es el ingreso y en todo caso después el patrimonio, pero es cierto que, digamos, son fenómenos sociales, políticos, económicos muy complejos y son, en esencia, multidimensionales. Entonces, digamos, hay que atacar todas estas cosas al mismo tiempo. Me estaba refiriendo exclusivamente a la parte de ingreso, pero es cierto que el fenómeno es mucho más amplio y tiene mucho más aristas aún de las que yo estoy mencionando. Es muy difícil no hablar de igualdad y no hablar de pobreza si no hablamos también de política de vivienda. Claro, por ejemplo. Que hoy es un problema enorme. Digo, y es cierto que el enfoque más tradicional o una parte va mucho por el tema del enfoque de los ingresos y de la política tributaria también, ¿no? Exacto. O sea, y vos después es una cosa que está buena, que es que efectivamente, digamos, la política también encuentra sus límites en estos núcleos de pobreza que quedan y de hecho, en los momentos en que la pobreza era más baja en Uruguay, después de ese periodo grande de reducción antes de la pandemia, llegó a 8% de la pobreza, que igual es alta. O sea, 8% de la ciudadanía estaba por debajo de la línea de pobreza, que es una línea muy baja ya.
Entonces, digamos, ya era un problema serio y la desigualdad seguía siendo muy alta. Ahí como para pensarlo, ¿no? El ratio decimos el ratio de deciles, o sea, el ingreso promedio del 10% más rico en relación al 10% más pobre era de 10-1. O sea, el 10% más rico era 10 veces más rico, tenía 10 veces más ingresos que el 10% más pobres. Era una brecha igual que aunque había bajado mucho, era 18 antes, 18-1, ahora pasó a 10-1, pero igual era súper alto. Entonces, Y eso te caracteriza una sociedad, ¿no? claro, completamente. Pero decías, hay núcleos de pobreza y también había núcleos de riqueza que no se lograron atacar pues sí. adecuadamente. Yo dije, ¿no? En este periodo de caída de la desigualdad fue una caída espectacular, ¿no? Realmente muy grande. Pero que se dio, y esto es un matiz que es importante destacar, se dio una reducción de la desigualdad que esencialmente afectó como al 99% de la población. Al 99%, digamos, que excluye al 1% más rico. Ese 99% sí somos homogéneos en términos relativos. Y entonces la desigualdad cayó. Pero el 1% prácticamente no fue afectado. O sea, la participación del 1% más rico de la población en el ingreso se mantuvo estable en este periodo. O sea, en el periodo que la desigualdad caía, ellos mantuvieron su participación en el total. Y de hecho, cuando la desigualdad se estabiliza, ellos empiezan a crecer en su participación. O sea, siempre es un poquito mejor que al resto. Y eso también es una clave, es una pista de por dónde tiene que ir esta nueva generación de políticas, que tiene que también atender este núcleo duro de riqueza, digamos, que claramente las políticas no lograron atender adecuadamente. Hay un conjunto de explicaciones que podemos después conversar, pero que tienen que ver esencialmente con que este 1% es un, digamos, como objeto de estudio incluso, es una cosa completamente distinta del resto, ¿sí? En primer lugar porque tienen ingresos que son mucho más altos, o sea, dramáticamente más altos que el resto de la población. Si uno agarra a toda la población, ¿no? y la divide en 100 grupitos, ¿no? de los que tienen menos ingresos a los que tienen más. Sí. Y uno agarra el grupo 55 y el 56 y los compara en ingreso, son casi iguales. Si agarras el 93 y el 94, son casi iguales. Pero si agarras el 99 y el 100, o sea, ahí son completamente distintos. O sea, el 100 se va, explota, o sea, es otra cosa. ¿Sí? No hay una continuidad, digamos, suave entre los grupos. Hay un salto, un quiebre ahí que es dramático. Que se ve primero el nivel de ingresos. Acá tenemos datos viejos porque son datos esencialmente tributarios, porque la encuesta de hogares, que es lo que usamos habitualmente para medir desigualdad, es mala para ver al 1%, entonces ahí usamos datos desidentificados de la DGI y tenemos solamente hasta 2016. Pero en ese momento nos daba que el promedio de ingresos mensuales de este 1% era de $15.000 mensuales, más o menos. O sea, estamos hablando de ingresos realmente altos. Y había ingresos, ese es el promedio, ¿no? Había ingresos de 20, 25, 30, $35.000 mensuales. Por mes. Sí. O sea, declarados. Exacto. O sea, ingresos por los cuales pagaba impuestos. Exacto. Entonces, digamos, estamos hablando realmente de unos niveles de ingreso que son mucho más altos. Digamos, insisto, hay un salto, hay una discontinuidad ahí que no son comparables al resto de la población. Pero además, y esta es la explicación de por qué son tan altos esos ingresos, son ingresos de una fuente distinta. Para todos nosotros y nosotras, si tenemos algún ingreso es o por salarios o por jubilaciones, esencialmente. Podemos tener algún bono que compramos y tener un interés, o alguien puede tener un apartamentito que alquila y recibe, pues es chiquitaje, o sea, es muy poquita plata. Sí. Eso es el 99%. Ahora entras al 1 y ahí aparecen fuerte los ingresos por capital y en particular aparecen los dividendos y utilidades, o sea, los ingresos por propiedad de empresas. Mauricio, yo te quiero hacer una pregunta que va también de la línea de cómo empezaste también planteando de que es posible cambiar la desigualdad en los países y que hay modelos políticas que se pueden practicar, o sea, y se pueden estudiar. En ese mismo sentido, ¿es posible poder tocar ese 1% dentro de un modelo de redistribución de nuestro país? Sí, es posible, pero requiere cierta audacia política, digamos. Eso es como, no hay, acá, digamos, no hay atajos. Uruguay no tiene experiencia en esto porque nuestro IRPF es muy reciente, digamos, de 2007, 2008. Pero los países, por ejemplo, los países desarrollados tienen impuestos de esta naturaleza desde 1913, 1915, 16, ¿no? Y ahí ellos han tenido diferentes modelos y han experimentado con estas cosas. Y han tenido periodos efectivamente de desigualdad muy, muy baja. Claro, eran periodos en los que la imposición de la renta, el IRPF nuestro, tenía tasas que eran mucho más altas, pero muchísimo más altas que las que usamos nosotros acá. Nosotros, la tasa más alta que tenemos ahora, después de varias reformas, es del 36%. O sea, a los tramos de ingresos más altos les cobramos 36% de ese ingreso. En los 30 años gloriosos de la Europa continental y de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial hasta
los 80, hasta Reagan y Thatcher esencialmente, la tasa promedio, esa última tasa, era 81%. Llegó en la Segunda Guerra Mundial, cobraban 94%, tasa marginal, que esa es la última, ¿no? O sea, esencialmente, lo que los países decían es, bueno, como sociedad definimos que hasta acá puedes tener. Más de esto vas a cobrar el 6% de lo que ganes de acá para arriba. Pero no vas a tener más. Socialmente definían eso. Eso es lo que implica poner una tasa marginal que ellos le decían expropiatoria. Le decían ellos. O sea, no estoy hablando de Corea del Norte, ¿no? Estoy hablando de Estados Unidos en la década del 60. Sí, claro. ¿No? Entonces, se puede, pero requiere, digamos, voluntad política. Y pagar unos costos políticos que son, obviamente, altos. Pero no hay que meter la pólvora, digamos. Se ha hecho ya esto. Ya existe la herramienta. Pero implica, en el caso uruguayo muy claramente, tener una estrategia pensada para esto de los dividendos y las utilidades. Porque efectivamente, digamos, el único lugar donde hay dividendos y utilidades a gran escala, o sea, que hay ingresos por capital de propiedad de empresas, digamos, es ahí arriba. Es en el 1% y en el 0,1%. Que ahí es donde está todo ese ingreso por capital. Están todos ahí. Entonces requiere que uno, digamos, haga políticas explícitas, deliberadas para tributar mejor los ingresos por capital, porque es la única forma, digamos, de abatir esta concentración del ingreso que hay en lo que le decimos la cola derecha de la distribución, digamos, los más ricos. Es un tema. Es todo un tema, ¿no? Porque aparte yo me quedo pensando también en esta cuestión que pasa de que cuando, digamos, hay ingresos en el país, que la economía está fluyendo bien, hay más posibilidades de otras distribuciones, pero por ejemplo en este caso, o sea, imagino cuando se cierre este periodo, las condiciones del Estado entiendo yo que van a estar muy precarias en algunos sentidos. Entonces, cómo distribuir en la escasez es todo un desafío, ¿no? Entonces, cómo buscar los lugares claves y estratégicos para la distribución real. Sí, es cierto eso, porque efectivamente cuando hay crecimiento económico es más fácil distribuir. ¿Por qué? Porque ya no es un juego suma cero, porque ya no pasa que para que unos ganen no tienen que perder. Cuando hay crecimiento económico es más fácil redistribuir porque pasa lo que pasaba en 2008, 2013, digamos. Todos los ingresos crecen, pero con que crezcan más rápido los ingresos de los más pobres ya es suficiente para cortar la brecha. Pero en escasez es todo más difícil. Eso, vamos a tener que ser creativos y implementar políticas que permitan atacar esta problemática. Lo que sí es cierto es que, digamos, hasta ahora venimos conversando como del panorama hasta 2019, digamos, hasta la pandemia. Yo quería un poco ir ahora. Después vino una... Pasaron dos cosas. Hubo pandemia. Y hubo realismo. Y hubo cambio de gobierno, y hubo realismo. Entonces, bueno, ¡mira, Luis! Y ahí, digamos, y hubo crecimiento y no hubo redistribución. Crecimiento de pelo. Pero de la calle Bou. Ahí, digamos, es como... es fuerte lo que pasó ahí, porque, digamos, con la pandemia hubo crisis económica pura y dura, digamos, caída del PBI como la conocemos, crecimiento de la pobreza y la desigualdad, un poquito. Pero el gran punto... Perdóname, porque vos sos de la universidad. Ustedes advirtieron. Lo veníamos diciendo. Advertimos, sí, sobre todo el crecimiento de la pobreza, las etapas tempranas, digamos, de la pandemia. Sí, hicimos unos trabajos que mostraban eso y que efectivamente y lamentablemente se terminaron como confirmando cuando tuvimos los datos. Que efectivamente había un incremento de pobreza muy marcado a pesar de las políticas que se venían desplegando. Pero ponle que, vamos a ponerle por el momento que esto era esperable, que es una crisis de esa envergadura, puede crecer la pobreza y la desigualdad. Nosotros creíamos en ese momento y seguimos creyendo que faltaron políticas, que se podía haber hecho más para frenar este crecimiento de la pobreza, pero ponle que es lo que se puede hacer. El punto es que después la economía rebota, la economía se recupera, y el gran punto es que la economía se recupera, llega a los niveles prepandemia, supera los niveles prepandemia, y la pobreza crece, baja un poquito, pero no llega a los niveles prepandemia. Y se ha quedado estable ahí. Y la desigualdad crece un poquito también y se mantiene al nivel que estaba. Además, no rebota. Además, uno tiene que ver la pobreza en un contexto cuando uno mira la pobreza como la miramos por el método del ingreso, o sea, esa variación mínima no es relativamente significativa y lo que sí te da es el aumento ese mucho más permanente a una variación mensual, ¿no? Claro, totalmente. Y después, fundamentalmente, cuando empezás a analizar un poco la composición de esa pobreza, eso es lo que te lleva a una alerta notable. Y eso que vos decías, nosotros el tema del rebote de la economía, el rebote fue muy bueno, pero aumentó la pobreza y después tuviste tú una política salarial que tampoco llegó a acompañar, siempre fue, o sea, sostuvo la pandemia y después sostuvo el rebote, porque no...
Y ahí, Y ahí hay un tema de redistribución muy fuerte también. Exacto, es que hay una redistribución regresiva del ingreso, claramente. O sea, Y todavía no suman lo del IRPF, que si bien es relativamente poco significativo, pero bueno, también es una política que le aporta regresividad al propio sistema tributario que viene para hacer más... Es que me parece bueno que lo traigas a colación, porque efectivamente las dos cosas son relevantes. Lo salarial, por una parte, claramente que impacta en pobreza, porque digamos, la gente vive de su salario, esencialmente. También las jubilaciones se ajustan por... Sí, cuando hablo de lo salarial va todo en la mano, porque va para índice medio salario, o sea que es el paquete. Te mueve toda esta masa de Perdón de que gente. no lo mencioné. No, pero está clarísimo. Y después es el ingreso que tiene la gente. Entonces, esto pega directamente en pobreza. Si vos haces una política salarial muy moderada, como de crecimiento muy moderado, te demora la salida de la pobreza, claramente. Pero además implica esta redistribución regresiva del ingreso en favor del capital, porque digamos, el PIB creció, pero la masa salarial no crece, porque digamos, los salarios crecen muy despacito. El empleo se recuperó por periodos, después bajó un poquito, pero como quedó ahí medio... Entonces, las estimaciones que tenemos por ahora sobre masa salarial en relación al PIB dan cuenta de que el capital, digamos, la parte del capital está creciendo. Hay un trabajo de Fernando Isabella que dice que eran como 1.000 y pico millones de dólares de transferencia de los trabajadores al capital en este periodo. Es realmente muchísimo dinero. Entonces, digamos, estos son todos elementos que dan cuenta de una redistribución regresiva del ingreso. Una redistribución regresiva del ingreso en el reparto inicial del trabajo de capital. A lo que se le suma después que las políticas que se instrumentan, que podían tener un sesgo de redistribución, por ejemplo, una modificación en el IRPF y el IAS, en realidad se instrumentan con el signo contrario. Debilitan, la reforma que se anunció este año, ¿no? En marzo de 2023, debilita al IRPF y al IAS, que como en realidad, más allá de lo altisonante de los anuncios, al final la modificación fue tan magra, tan chiquita, que no mueve la aguja en términos de desigualdad. O sea, sube un poquito la desigualdad, pero como muy poquito. Pero la sube, o sea, como que el sentido de las políticas es inequívoco. Y esto es relevante porque en realidad el IRPF, por ejemplo, sufrió, se monta en 2007 y sufrió dos modificaciones, una en 2012 y una en 2016. En los dos casos, las modificaciones fueron para darle más progresividad y más poder de recaudación y sobre todo hacerlo más redistributivo. Una en 2012 que el último tramo se partió en dos y se subieron las tasas. Y después en 2016 lo mismo, los tramos intermedios se partieron y subieron todas las tasas de IRPF y de IAS. O sea, fortalece los impuestos y los hace más redistributivos. Claro. El cambio que se hace ahora es el signo opuesto. O sea, es muy chiquito, entonces no afecta en nada. La verdad es que no mueve la aguja. Porque nosotros hemos discutido bastante, hemos escrito bastante sobre el tema, sobre que fue muy chiquito, no mueve la aguja, hasta hemos comentado la campaña de bien público. Es que está. No alcanza para irse de vacaciones, como decía, ¿no? No, ciertamente no alcanza y está. Y después, nosotros hicimos también en el IECON algunas, se llaman microsimulaciones, que es como simular el efecto del impuesto, digamos, y lo que daba es que nada, o sea, bajaba nadita. Fue más, o sea, creo que muchos lo analizamos, más allá de las posiciones, como un anuncio muy político, y que además se sustentaba. Una cosa que nosotros sacamos enseguida fue el primero, cuando primero se empezó a anunciar en febrero, el 1 de marzo, cuando se anunció la Asamblea General como parte de la rendición de cuentas, del discurso, se tomaron determinados datos de crecimiento económico, que el 20 de marzo, por ahí, no sé exactamente la fecha, cuando salieron las publicaciones del Banco Central con el cierre del segundo semestre del 2022 ya eran bien diferentes, o sea, y nosotros lo que manejábamos a esa altura se están construyendo esos datos, o sea que más o menos ya se sabía cómo venían, o sea, hubo ahí como una movida. Pero, y yendo un poco, si nosotros nos paramos ahora, ¿no? ¿Cómo analizamos o qué explicamos de, bueno, cuáles son las políticas que existen hoy? Porque ya vimos un poco lo que pasó y cuáles fueron las políticas que ayudaron a mejorar la distribución y a bajar la pobreza y vimos desde el enfoque de la integralidad. Pero hoy, parados, en octubre del 2023, ¿cuáles son las políticas que existen hoy de combate a la pobreza? ¿Cómo podemos analizarlas? Porque después me gustaría, antes de cerrar, pensar, bueno, cuál sería el modelo de políticas adecuado para Uruguay, para las perspectivas que tenemos, para tomar medidas respecto a la distribución y la pobreza. Me parece que, si les parece, conversamos en esa línea. Perfecto. Me parece bárbaro. Digamos, las políticas de combate a la pobreza, en particular, que impactan en pobreza infantil muy claramente,
La más importante, sin lugar a dudas, es la de transferencias monetarias. Son las asignaciones familiares, esencialmente, del plan de equidad. Que, como les decía, eso y la tarjeta de Uruguay Social y algunas cosas más cubren a la mitad de los menores del Uruguay. O sea, es una política con mucho poder de fuego. Capaz que tenemos que explicar por qué, porque me parece que está bueno explicar por qué, porque tiene que ver con inyectar ingresos directamente en los hogares que tienen carencia de ingresos para contribuir a como es la medición, que tiene que ver con decir, bueno, nosotros el otro día justo explicamos un poco, porque se habla mucho a veces y a veces como que queda la duda de decir, bueno, ¿qué significa eso de la incidencia de la pobreza cuando hablamos de la niña pobreza? Decir, bueno, estamos hablando de un ingreso, del ingreso de un determinado hogar para a ver si llega a un determinado nivel de ingreso por debajo que si accedes a un ingreso para la compra de una canasta que te permite decir que si podés satisfacer las necesidades básicas en términos de alimentación, de transporte, de educación, de recreación. Entonces, todos los hogares que tienen ingresos por debajo son hogares que son pobres. Entonces ese porcentaje implica lo que es el porcentaje de pobreza. Entonces las medidas de transferencia monetaria justamente van a eso, inyectan y les hacen generar un ingreso a ese hogar para poder acceder a determinados bienes y servicios para poder vivir. Claro, y que tiene, digamos, tiene algunos puntos fuertes y algunas debilidades. El punto fuerte claramente es que la cobertura. O sea, tenés hoy ya la gente identificada con digamos, le llega la tarjeta, se le pone plata todos los meses y tienes ingresos para gastar. Hasta sabes en qué se gasta. Que eso es algo que no teníamos en 2005, digamos, cuando se montan estos nuevos sistemas de transferencias monetarias, el plan de emergencia que mencionabas hoy. Claro. Nadie puede tomar la decisión de decir, quiero darle 2.000 pesos a todos los hogares pobres, porque no los tenías en un sistema, digamos. Bueno, una cosa importantísima del plan de emergencia fue el registro de la gente. Por eso era tan importante todo el montaje que se hizo de unidades de seguimiento y la articulación del Ministerio de Desarrollo Social con ese dispositivo, con el Banco de Previsión Social, que en definitiva estaba administrando esos recursos para hacerles llegar a la gente. Y hoy ya lo tenés adentro. De hecho, este gobierno creo que hizo bien, como buen tino, cuando empieza la crisis, una de las cosas que hace es usar este instrumento para rápidamente inyectar dinero en la población. Entonces tenés cobertura. Tiene otra cosa que es importante, es que estos ingresos son estables. Para los hogares pobres hay como dos problemas muy grandes. Uno, que es el evidente, es que tienen insuficiencia de recursos, o sea, no tienen recursos suficientes. Pero el segundo es que son muy inestables. O sea, no saben la semana que viene si van a tener ingresos o no. Claro. Lo único estable que tienen, lo único con lo que pueden contar sí o sí, que saben que va a llegar, es la transferencia, es la FAM, es la tarjeta de Uruguay Social. O sea, eso saben que va a estar, que son chirolas, pero está ahí. Entonces, eso es muy importante para estos hogares. Entonces, es una fortaleza del sistema. Claramente, la contra que tiene, lo que tiene de débil, es que la plata que se transfiere es muy poquita. O sea, estamos hablando en promedio de 2.000 y algo de pesos por menor, por ejemplo. O sea, es una cosa muy magra de verdad, que te mueve la aguja un poco, pero digamos, no le cambia la vida a nadie. Así como dramáticamente. Entonces, ese es un tema que tenemos hoy. Y yo creo que por ahí hay una de las puntas para explorar en términos de rediseño de política. Que capaz que no es muy, digamos... no es muy revolucionario en el sentido que es utilizar un instrumento que uno ya tiene y lo que hay que hacer es reforzarlo enormemente. O sea, hay que transferir, a mi juicio, muchos más recursos a estos hogares de menores recursos. Y con una apunte adicional, una cosa que sí se podría hacer que sería importante y es la siguiente. Yo decía, 50% está cubierto por AFAM o tarjeta de Uruguay Social. Pero hay un 30% más de los menores que están cubiertos por otra transferencia monetaria directa del Estado, pero que no se les pide nada a cambio, que son las devoluciones por hijo de IRPF. O sea, hay otro 30% que le damos devoluciones por hijo y no se les pide nada a cambio, y es una transferencia monetaria a esos hogares. Claramente lo es. Entonces vos tenés en realidad 80% de los menores cubiertos por alguna transferencia. Creo que sería muy razonable y una política deseable cubrir el 100% de los menores, a todos los niños y niñas con una transferencia igual para todo el mundo, que sea una especie de como renta básica universal para niños. Renta básica universal para niños. O sea, blindar a los chiquilines, blindarlos desde el punto de vista del ingreso por lo menos, o sea, asegurarnos como sociedad de que están cubiertos, que tienen con qué llegar. Vos los brindás y después ese ingreso que se transfiere entra a la cuenta del IRPF para que sea redistributivo, ¿no? Porque le vas a dar también dinero a los hogares ricos. Pero si esa plata después la pones en la base imponible del IRPF, algo le sacas de ahí y entonces queda como y incorporas todo en la cuenta. Toda la cuenta. Entonces queda mucho más transparente. Y además... haces una trazabilidad de ingresos. Es más fácil administrativamente, porque no tenés que controlar el ingreso de nadie. O sea, nada, vos sos menor, vas al hábitat o tenés tu tarjeta y te toca la plata.
Es más sencillo y además quita el estigma, digamos, de la transferencia, que eso también está súper estudiado, que las transferencias monetarias generan estigma en quien las recibe. De este modo, uno... El otro día hasta salió un trabajo sobre el tema de la tarjeta y el uso de la tarjeta y el estigma de la tarjeta. Pero es que está estudiado en Uruguay y en otras partes y es súper fuerte. Entonces, esto es una cosa que elimina el tema del estigma, lo saca del medio, porque la hace universal. Entonces, sos un niño rico, un niño pobre de cualquier hogar, te toca la transferencia y no hay diferencia en ese sentido. Y después te dan la cuenta. cuenta. Ay, perdón. No, dale. Dale, te No, lo que interrumpí. decía es que si uno lograra cubrir al 100%... Esto no es muy formal, Mauricio. No, pero mejor, a mí me divierte más así. Si vos cubrís al 100% y fortaleces los montos que transferís, eso es una política, digamos, pesada, que es cara, pero que es valiosa porque, digamos, es una política aparte que difícilmente uno puede estar en contra, porque lo que vos dijiste al principio, estamos hablando de pobreza infantil en particular, ¿no? Sí, claro. O sea, no hay ninguna perspectiva filosófica de la que uno se pueda parar, salvo que seas un libertario como extremo, en la que uno pueda justificar de alguna manera que eso tiene o sea, que es justo por algún motivo. Es injusto, por definición, pues son chiquilines y no tienen la culpa. Entonces, como sociedad, al final, viste, uno se pone como muy técnico y después hay que bajarlo como a lo esencial. Es injusto. O sea, la razón de... Pero aparte es un tema es como inmoral no sensibilizarse hacia una situación de pobreza infantil. Es como... a mí me resultó un poco chocante la omisión de, por temas políticos, si querés, o por el momento electoral o por lo que sea, de ser omiso a una opinión sincera que nos merecemos como sociedad, de poder debatir que no podemos tener un 20% de los menores de edad, porque si uno va por los tramos de edad, en promedio 20% de los menores de edad en situación de pobreza, porque aparte no puedes construir nada futuro, es como de las trabas más grandes que tienen para el desarrollo. Eso es lo otro, porque digamos, acá hay dos grandes razones, ¿no? Conjuntos de razones. Una son, que a mi juicio son las más importantes, que son de naturaleza normativa. O sea, si esto es justo o es injusto. Y claramente es injusto. Difícilmente uno pueda justificar de alguna manera que esto es razonable, ¿no? Salvo que, insisto, que seas un libertario, que, no sé, estás en ese mundo. Pero fuera de ese mundo, obviamente, no hay cómo justificar que esto está bien. Entonces, esa es la primera razón. Esto es injusto y solo por eso ya habría que tomar políticas más decididas. Pero además es una muy mala idea. O sea, desde el punto de vista instrumental, no de la justicia, sino instrumental, es muy mala idea. Hay kilos de evidencia. La evidencia es abrumadora en el sentido de los efectos negativos, extremos que tiene estar en condiciones de privación en las primeras etapas de la vida, en el resto de tu vida, digamos. O sea, cómo te condiciona fuertemente el resto de la vida estar cuando sos pequeño o pequeña en condiciones de privación. Eso por un lado. Y también está hiperprobado que intervenciones tempranas efectivas son muy potentes para eliminar estos problemas en el largo plazo. Digamos, incluso si uno está preocupado por la caja, es la apuesta más económicamente razonable que uno puede hacer. Exacto. Meter plata ahí para blindar a esos chiquilines y es como una apuesta a futuro que es la más razonable que uno puede hacer. Y aparte es como que siempre el mañana ya es tarde para esas políticas. Completamente. En ese sentido. Es ya, es ahora. Y además, acá hay una oportunidad. Ustedes saben que la tasa de fecundidad, digamos, ha caído enormemente. Sí. Nacían en Uruguay 50.000, 45.000 niños por año. Ahora estamos cerca de 30.000, o sea, están 30 y algo, 30 poquitos mil. La caída fue dramática. Eso acarrea un conjunto de problemas, pero también es una oportunidad, porque son menos niños y niñas que nacen. Y realmente como sociedad no nos podemos hacer cargo colectivamente de esos 30 y pico mil niños que nacen cada año. O sea, deberíamos poder hacerlo. Sí. Entonces, volviendo a las políticas y para no sacar más tiempo, digamos, me parece que en transferencias monetarias hay un frente grande. Y otro frente grande es el tema laboral y empleo y salarios. Yo creo que la experiencia de los jornales solidarios, que tiene 1000 limitaciones, yo creo que tiene una punta que está bien, que es que Uruguay necesita una política de empleo protegido, digamos, a gran escala. O sea, Uruguay necesita tener, digamos... Cuando Uruguay crecía al mango, cuando estábamos creciendo al 6-7%, el desempleo nunca bajó de 6 y algo por ciento. O sea, incluso en esos momentos había una cantidad de gente enorme que no conseguía trabajo. Que está muy lejos de la tasa friccional de desempleo que sería 2%, 1%. Sí, pero aparte ese empleo protegido es un empleo que es una política que también está súper segmentada porque el mercado de trabajo como tal es súper segmentado, a lo que le tenemos que sumar otro tema que en el 2005 no lo teníamos así de presente, que eran las nuevas formas laborales. Sí.
y las nuevas formas de, o sea, entonces ahí tenés que dimensionar tú una política de empleo, tenés que dimensionar toda esa situación de los baches de gente que tenés que no solamente generar una política de empleo protegida, sino que acompañar en transiciones laborales. En el 2005 había situaciones que o sea, existía una política de empleo protegida, pero también era una forma de enseñar formas de trabajar, de insertarse, que tenía mucho que ver con la generación. Pero hoy el desafío es mucho más grande. La capacidad de innovación que tienen que ver en un mercado de trabajo que tiene nuevas formas de empleo, que tiene nuevas capacidades y que además también tenés todo el sistema de protección social que te tiene que adecuar a todas esas nuevas formas laborales, es enorme, ¿no? Digo. Yo creo entonces, o sea, que hay una experiencia muy grande en ese lado. Tenemos todo lo del MIDES, de empleo protegido, probablemente dicho. Tenemos los jornales solidarios ahora, que es mucho más débil porque no tiene todo ese componente socioeducativo. Claro. Pero que igual era una cosa como de emplear gente a gran escala para poder... Y también pensar el paso siguiente, ¿no? Porque no alcanza solo con extender jornales solidarios, sino que capaz que los jornales solidarios son posiciones transitorias donde la gente va transitando y después se va colocando en distintas medidas para generar empleos de más largo plazo. El punto es que en cualquier escenario va a haber que poner una cantidad de dinero acá en esto y hay que ser audaces. Yo creo que transferencias monetarias y políticas de empleo más agresivas hay que tener financiadas con las cosas donde están pudiendo ser muy efectivos. Impuesto a las rentas altas, impuesto al patrimonio, que Uruguay hoy no tiene, o tiene pero es muy débil, impuesto a la herencia, que tampoco tenemos. O sea, hay lugares que son impuestos hipercomunes en el mundo que tenemos que tener. Y tenemos que, si nosotros logramos hacer políticas de combate a la pobreza y a financiarlas con imposición progresiva al ingreso y al patrimonio, vamos a lograr efectos muy potentes en pobreza y en desigualdad bastante rápido además. Pero de algún lado tiene que salir la plata. Bueno, para mí el patrimonio, déjame irme con un dato nomás. Yo decía, ¿no? En ingreso, el 1% de más ingreso tiene el equivalente al 50% más pobre combinado. En patrimonio, en riqueza, o sea, no en ingresos, sino como en casas, apartamentos, empresas, tierras, como la parte patrimonial, es mucho más dramático. El 1% tiene el 40% de la riqueza, que equivale a 7 u 8 de estas mitades pobres combinadas. Porque la mitad más pobre en riqueza tiene casi nada, tiene 5% de la riqueza. Pues están endeudados, básicamente. O sea, ese número es tremendo, ¿no? Pero es espeluznante. Entonces, hay mucho para hacer en ese sentido y ahí no tenemos políticas todavía. Y el mucho para hacer son políticas de pobreza, son políticas de empleo, son políticas de derechos en las múltiples dimensiones y también tienen que ver con una política fiscal diferente. Completamente distinta. Sí. Entonces, como que en realidad, no sé, voy a tomar palabras tuyas, pero como que el centro del debate es, bueno, tenemos que analizar mucho los números, a ver qué nos están diciendo, pero también como centro de políticas públicas el debate está en temas de pobreza, de igualdad y también, yo no quiero hablar, pero en temas intergeneracionales tiene mucho que ver y me parece que tenemos desafíos como las políticas de cuidados, como la política, pero si no atendemos esto no hay política de cuidado que valga. Completamente. Y la evidencia va en ese sentido también. Sí, claro. Si no generás políticas universales, o sea, las focalizadas pierden mucho más peso, ¿no? O sea, tienen muy poquita potencia. Te sirven para solucionar cositas chiquititas, pero no mueves la aguja. Totalmente. Sí, cortás cintas y haces anuncios, pero no mueves la aguja. Así que bueno. Bueno, ¿saben que nuestro compañero Lionel me está a punto de asesinar en este momento? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo hacer caso? Una cosa más. Es ella que corta porque es ella que mira. Yo me hago yo sé que miro, corta bien digo acá. Que no se ve y no sé qué corta. Pero bueno, Mauricio, mil gracias por venir. Estás invitado para volver porque es un tema que nos queremos seguir analizando, queremos seguir debatiendo, queremos seguir mostrando datos porque nos preocupa, porque nos interesa y porque nos parece que, bueno, que la gente tiene que saber mucho más de esto y saber un poco, más allá de los indicadores y qué sale, qué significan y bueno, y sumar más solamente a eso, al 10,4 o el 20%. Claro. Y cómo nos debatimos, así que buenísimo. Exacto, además, o sea, la gente tiene que saber más y hay gente que se tiene que animar más también. Así que por esas cosas está buena. Bueno, hay que animarse, ¿no? Porque, a ver, cuando salió esto del tema del IRPF y los debates que o sea, tenemos un sistema tributario que tiene un potencial enorme y que no es un sistema tributario aislado. No fue Uruguay que innovó solo con o sea, tiene una lógica los impuestos personales y que puede seguir mejorándose. Y bueno, estamos un poquito más atrás que antes, pero hay un desafío enorme hoy todavía para seguir profundizando en estos temas. Así que bueno, mil gracias. A ustedes. Estás invitado para volver. Cuando quieran. Bueno, Juli. Nos vemos el lunes en Dato Mata Relato. Chau, chau, nos vemos.
En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa.